Hola, mi nombre es Sofía Sanabria y pues el día de hoy les voy a exponer la electrocardiografía básica del módulo 1. Bueno, pues para iniciar la presentación me gustaría preguntarles a los que están adentro de la llamada de qué forma podrían definir la palabra electrocardiograma. Vamos muchachos, sin pena. Pues yo lo describiría como la graficación de los eventos eléctricos, pues cardíacos. ¿Alguien más? Sí, total, creo que sí se puede considerar como la representación de, pues, de la actividad eléctrica como tal del corazón. Bueno, entonces sus definiciones estuvieron muy bien para como aterrizar el concepto hacia una idea sencilla, pues sí, el electrocardiograma corresponde a una representación gráfica de la actividad cardíaca en función del tiempo. Entonces, pues bueno, para iniciar a estudiar más a profundidad el electrocardiograma, es importante saber de qué forma es tomada esta representación gráfica. Entonces, el electrocardiograma es tomado por un aparato llamado electrocardiógrafo. Este fue inventado por el médico y físico Willem Einthoven en el año 1924. Fue un avance tan grande para la medicina que le permitió ganar ese mismo año el Premio Nobel de Medicina. Entonces, pues, ¿de qué forma el electrocardiógrafo va a percibir la señal? Pues el electrocardiógrafo va a constar de 10 electrodos que se van a ubicar por partes diferentes del cuerpo del paciente. Entonces, como va a captar actividad eléctrica, es importante indicarle al paciente que debe retirar cualquier tipo de objeto que pueda llegar a provocar alguna interferencia. Entonces, el paciente va a estar acostado y vamos a ubicar 4 electrodos en sus extremidades y 6 electrodos en el tórax. Entonces, bueno, los 4 nos van a permitir, no, o nos van a dar 6 ángulos o derivadas. 3 que vamos a llamar bipolares y 3 que vamos a llamar unipolares. Generalmente son de los colores que observamos ahí en la diapositiva. El amarillo lo vamos a ubicar en el brazo izquierdo, el rojo va a estar ubicado en el brazo derecho, el verde en la pierna izquierda y el negro en la pierna derecha. El amarillo, rojo y verde van a ser los que nos van a dar o los que van a captar la conducción eléctrica. Y el negro va a cumplir una función de polo a tierra. Bueno, los otros 6 electrodos los vamos a ubicar en el tórax y nos van a dar también 6 derivaciones a las que vamos a llamar derivaciones precordiales, que ya veremos más adelante de qué forma están ubicadas. Entonces, bueno, una vez el electrocardiógrafo o los electrodos captan la actividad, este nos va a imprimir la hoja con cada una de las derivaciones. Entonces, para resumir, son 12 ángulos o 12 derivaciones que nos permiten observar desde diferentes puntos de vista el corazón. Bueno, algo importante de lo que debemos hablar antes de hablar de las derivadas en sí es sobre el triángulo de Itoe. Los electrodos que competen el modelo de electrocardiograma de Itoe son los electrodos bipolares y pues durante su proyecto, él postuló que el estudio de la actividad eléctrica va a poder ser percibida por medios alejados al corazón, debido a que, como sabemos, la actividad eléctrica va a viajar por los tejidos, entonces es por eso que estos electrodos se van a ubicar en las extremidades. Entonces, para que las extremidades pudiesen captar esa actividad eléctrica, se deberán colocar 2 polos diferentes o 2 polos contrarios en diferentes partes del cuerpo para generar como una carga neutra.
Y al momento en el que el corazón envíe actividad eléctrica a alguno de esos puntos, esa neutralidad se va a perturbar. Y pues la perturbación o la perturbación o ese cambio de voltaje va a ser lo que va a captar el electrocardiograma. Bueno, entonces, ¿qué tipo de derivaciones vamos a tener? Como ya les dije, son 3 derivaciones y vamos a iniciar con las derivaciones bipolares. Se llaman bipolares debido a que son dos polos los que van a captar la actividad eléctrica, justo así como se los acabo de explicar con el triángulo de Itoe. Tendremos 3 derivaciones de 1, de 2 y de 3. ¿Por qué de? Porque es un sistema dipolar, o sea, de 2 polos. Y va a tomar la actividad de esos 2 polos desde un plano frontal. En este tipo de los 2 polos. Es decir, si durante la toma no se realiza ninguna conducción hacia ninguno de esos 2 puntos, pues no se va a generar ninguna perturbación y no se va a graficar nada. Pero, pues normalmente la conducción va a estar captada en los polos. Y la diferencia que exista entre la conducción de los 2 polos va a ser la gráfica que nos va a imprimir el electrocardiógrafo. La primera derivada que tenemos es de 1, que como vemos en el gráfico va a captar la diferencia entre el brazo derecho y el brazo izquierdo. Tenemos también, la derivación de 1 vamos a tener el polo positivo en el brazo izquierdo y el polo negativo en el brazo derecho. Algo que olvidé mencionarles es que la actividad eléctrica va a observarse desde el polo positivo, por lo que si la conducción viaja en sentido derecha-izquierda, la onda que se va a graficar va a ser positiva, y si la conducción viaja en sentido izquierda-derecha, pues la onda que se va a graficar va a ser negativa. D2 va a captar la actividad eléctrica del brazo derecho y la pierna izquierda. El polo positivo va a corresponder a la pierna izquierda y el polo negativo al brazo derecho. Entonces, igual, si la onda que se graficó posee una deflexión positiva, significa que la conducción se dirigió en ese sentido, hacia la pierna izquierda. Y si la onda que se graficó es negativa, significa que la conducción se proyectó hacia el brazo derecho. Y por último tenemos la derivación de 3, que va a comparar la actividad eléctrica del brazo izquierdo y la pierna izquierda. Como vemos, las 3 derivaciones nos van a formar un triángulo que permite ver 3 diferentes ángulos de conducción. Justo en ese orden nos va a constituir el triángulo de Itoe, pero más adelante vamos a hablar como de una reorganización que nos va a permitir observar los ángulos del corazón y formarnos un plano triaxial que se va a fusionar con el plano triaxial de las derivaciones unipolares para constituirnos un plano hexiaxial, pero vamos a hablar de eso más adelante. Tenemos Sofi, las derivaciones unipolares, Sofi, que ya es un postulado. si me Dime. escuchan bien, es que creo que tengo mal internet. Sí. Ok, alguien que me diga, bueno, si nadie sabe, alguien que me diga primero, ¿cuál es el polo a tierra? Sí, Dani, yo te escucho. Listo. ¿Cuál es el polo a tierra? No, no respondas tú, Sofi, que alguien más que sepa. ¿Dónde se pone el polo a tierra? El polo a tierra corresponde El pie izquierdo, si no es mal. Listo, sí, muy bien. Pie izquierdo. ¿Listo? Recuerden lo que menciona Sofi, digamos que toda la colocación de electrodos y esas cosas los hace obviamente un auxiliar, un técnico, que ustedes tienen en servicio de cardiología o en general, pero es muy importante que ustedes sepan dónde va cada uno, ¿cierto? Em,
cuál es el polo a tierra, porque pasa mucho que se confunden y entonces ponen la ABF entonces en otro pie, o con D2 o con D3 le ponen el otro pie. Entonces es muy importante, muchachos, que ustedes, así ustedes no lo vayan a hacer en su práctica general, ¿listo? Sepan muy bien la teoría de esto, porque mi papá dice algo muy chévere que a mí me gusta y es, usted no puede mandar a hacer algo que usted no sabe hacer, ¿listo? Entonces, ustedes tienen que saber poner los electrodos, tienen que saber cuál es el positivo, cuál es el negativo y todo para mandárselo a hacer a la enfermera, ¿listo? Y para ustedes verificar que sí está bien tomado, ¿listo? Dale, sigue. De las derivaciones unipolares, que es un postulado por el médico Norman Wilson, que pues fue en un año diferente a el que postuló Beethoven. Él ideó este modelo debido a que a pesar de que el modelo de Beethoven nos permitía pues captar conducción eléctrica, él consideraba que debería existir un mecanismo que nos permitiera ver propiamente las caras del corazón. Entonces, la ubicación de estos electrodos va a ser la misma en las derivaciones bipolares, o sea, en las extremidades, pero lo que va a variar aquí es que no hablaremos de una comparación de dos cargas, sino que solamente se va a presentar una carga que van a ser cargas por el electrocardiógrafo y a todas en conjunto les va a dar una carga nula de 0. Entonces lo que va a pasar es que la carga positiva que poseen los polos de las extremidades se van a comparar con esa carga. Algo importante es que como es una sola carga, el voltaje no va a ser muy eficaz, por lo que en este tipo de derivaciones se va a aumentar el voltaje y gracias a ese aumento es que se va a detectar la conducción eléctrica. Gracias a este aumento también se le atribuye el nombre, entonces va a ser A de aumento, V de voltaje y la letra que depende de la ubicación del electrodo. Entonces tenemos ABF, que su electrodo se va a ubicar en el pie izquierdo y nos va a brindar una vista inferior del corazón. ABL, que se va a ubicar eh, en el brazo izquierdo, que nos va a brindar una vista lateral del corazón. Y ABR, que se va a ubicar en el brazo derecho, nos va a brindar una vista posterior del corazón. Bueno, acá otra vez lo que les decía del plano triaxial, pero es solamente para que lo tengan en cuenta, para que cuando se los hable más adelante estén un poco ubicados. Bueno, ya por último encontramos las derivaciones precordiales, que va a tener una ubicación completamente diferente, sus electrodos. Vamos a tener 6 electrodos que vamos a ubicar en el tórax y van a ser también derivaciones unipolares. Entonces vamos a iniciar con B1, que lo vamos a ubicar en el cuarto espacio intercostal a nivel del borde derecho del esternón. ¿Cómo vamos a saber cuál es el cuarto espacio intercostal? Pues vamos a palpar el tórax del paciente y como a que corresponde al ángulo de Lewis. El ángulo de Lewis coincide con la segunda costilla intercostal, entonces solamente hacen como así y empiezan a bajar manualmente 3 espacios hasta llegar al cuarto espacio intercostal. Entonces, ¿dónde lo van a ubicar? Del lado derecho en el cuarto espacio intercostal. B2 lo vamos a ubicar también en el cuarto espacio intercostal, pero a nivel de la línea paraesternal izquierda. Entonces, del mismo modo, bajan al cuarto espacio intercostal hasta, pero del lado izquierdo. Y si el paciente es un paciente gordito en el que no se le siente el esternón, lo que se puede hacer es tocar justo debajo de la clavícula
y el espacio que está ahí corresponde al primer espacio intercostal. Entonces, justo debajo de ese espacio está la segunda clavícula, entonces también bajan manualmente hasta el cuarto espacio intercostal. B3 va a estar ubicado, B4 va a estar ubicado en el quinto espacio intercostal. Si en B2 estábamos en el cuarto espacio intercostal, pues simplemente bajamos un espacio y ya estamos en el quinto espacio intercostal. Y no lo vamos a ubicar a nivel de la línea paraesternal, sino a nivel de la línea medio clavicular, o sea, por acá. B5 también va a estar ubicado en el quinto espacio intercostal, pero a nivel de la línea axilar anterior, o sea, por acá. Y por último tenemos B6, que va a estar ubicado también en el quinto espacio intercostal, pero a nivel de la línea axilar media, o sea, por acá. Y ya tenemos todas las derivaciones ubicadas. Entonces ahora vamos a tener una pequeña ronda de preguntas. No sé si tú escoges a las personas, Dani, o que las personas quieran contestar. No, que las personas contesten, pero que abran el micrófono, ¿listo? Y Sofi, es que yo te estoy escuchando un poquito entrecortado, entonces, ¿será que te puedo pedir que quites la cámara a ver si mejora un poquito el audio? Pues para mí. Y si Sí, a mí no, también. Suena un poco. Dale. si no, vuelves a poner la cámara para que no nos quite internet. Bueno, bueno, antes de las preguntas, también quería decir algo muy importante y es, tengan muy claro, muchachos, cada tipo de derivaciones, o sea, si son del Ay, plano creo que se frontal o si son del plano dieron las precordial, ¿cómo? respuestas. Ah, jue madre. Bueno, bueno, no, todo el mundo cierre los ojos. Lo que le está diciendo, es muy importante que ustedes identifiquen y recuerden cómo, o sea, cada derivación, cómo me va a mirar a mí, qué cara, como de en qué lado me va a mirar el corazón, porque de esa manera yo voy a haber expresado, pues, el electro, ¿sí? De esa manera yo entiendo que ABR, yo ya sé que me va a dar todo al revés, porque está al contrario del apex, ¿sí? Entonces, es muy importante, muchachos, que ustedes recuerden cómo me corta el corazón cada derivación, ¿listo? Listo, Dani. Bueno, sí, entonces el primero, el triángulo de Einthoven, permite observar las derivaciones, sí, bipolares y unipolares, ¿listo? No se les puede olvidar. Dos, ¿cuántas derivaciones son tomadas en el electro? Pues dos, eso ya es fáciles. ¿Cuáles son? Pues ya saben, de uno, de dos, de tres, bipolares, ¿listo? ABF, ABL, ABR, unipolares, ¿listo? Esas son del plano frontal y las otras son precordiales. Tres, ¿en qué posición se ubica el electrodo correspondiente a la derivación B5? Bueno, alguien que sí que me diga esa. La B, la del quinto espacio intercostal La siguiendo la línea axilar anterior izquierda. Listo, muy Muy bien. bien. Y la cuatro, las Dime. Listo. Las derivaciones espacio-espacio y espacio corresponden a derivaciones tipo. Listo. Alguien que conteste también esa. La C. Esa sería la C. correcta y sería la C. Listo. Muy bien. No se les pueden No te olvidar, ¿no? escucho bien. ¿No me están escuchando bien? Sí, sí, escucho bien. Ya te Sí, escucho. Ah, listo. Perdón. Listo. Sí, perfecto. Entonces, no se les olvide, muchachos. De uno, de dos, de tres son bipolares. No se les puede olvidar. ¿Listo? Y ABF, que el BF, ¿cierto? F de foot y el R de right y L de left, ¿cierto? Son unipolares. No se les puede olvidar, ¿listo? Digamos que sí, métanse eso en la cabeza. Sigue. Bueno, listo. Entonces, ahora para poder estudiar el electrocardiograma, pues debemos saber las medidas del papel del electro, debido a que cada constituyente del electrocardiograma va a tener unas medidas específicas
y si sobrepasa los límites normales, pues vamos a estar hablando de una anormalidad. Entonces, en el eje Y vamos a estar hablando de voltaje y en el eje X de tiempo. El voltaje lo vamos a medir en milivoltios, en donde un cuadrito pequeño va a equivaler a 0,1 milivoltios y 5 cuadritos pequeños van a constituir un cuadro grande. Y un cuadro grande va a medir 0,5 milivoltios, ¿sí? Bueno, hay autores que también dicen que el eje Y puede medirse en milímetros y centímetros. Entonces, que un cuadrito pequeño va a medir 1 milímetro, 5 cuadritos pequeños van a constituir un cuadro grande y un cuadro grande va a medir 1 centímetro. En cuanto al eje X, vamos a estar utilizando la unidad de segundos, en donde un cuadrito chiquito va a equivaler a 0,04 segundos. 5 cuadritos chiquitos van a constituir un cuadro grande y un cuadro grande va a valer 0,2 segundos. Bueno, ahora los constituyentes del electrocardiograma. El electrocardiograma va a estar constituido por ondas, segmentos e intervalos. Las ondas van a ser propagaciones o deflexiones que pueden ser tanto positivas como negativas. Los segmentos van a ser porciones isoeléctricas, es decir, que no presentan carga o presentan una carga neta de cero y se van a encontrar ubicados entre onda y onda. Y por último, encontramos los intervalos, que van a ser las porciones que contengan tanto una onda como un segmento. Entonces, esta diapositiva es solamente para que vean de forma muy amplia cada uno de los constituyentes, pero pues ya vamos a hablar a profundidad de cada uno. Entonces, iniciando, vemos la onda P, luego el complejo QRS y la onda T. Vemos también el intervalo PR, intervalo QT, segmento ST y el intervalo RR. Bueno, para iniciar, vamos a hablar de las ondas, comenzando con la primera onda que observamos en el electrocardiograma, que es la onda P. Esta va a corresponder a la despolarización auricular. Entonces, como sabemos, la primera cavidad que se activará en el sistema de conducción cardíaco va a ser la aurícula derecha, la aurícula derecha. Entonces, la primera porción de la onda P va a ser la despolarización de la aurícula derecha y la segunda porción va a ser la despolarización de la aurícula izquierda. En el eje horizontal o X, la onda P va a medir de 0,06 segundos a 0,10 segundos. Y en el eje vertical o eje Y, la onda deberá medir de 0,05 milivoltios a 0,25 milivoltios. Cualquier onda P que sobrepase estos valores va a indicar un trastorno auricular. Y pues bueno, en la mayoría de las derivaciones se va a tratar de una onda positiva, a excepción de la derivación ABR. Esto se explica con el gráfico que tenemos acá. Entonces, si vemos, la dirección de la despolarización auricular es en este sentido. Y si recordamos, el polo positivo de la derivación ABR se encuentra en el brazo derecho. Entonces, si la conducción se dirige en sentido contrario a su polo positivo, pues la onda que se va a graficar va a ser negativa. También, siempre, la onda P debe ser positiva en D3, ABF y D2. ¿Por qué? Por la misma razón. El polo positivo de estas derivaciones se encuentra en el miembro inferior. Entonces, si la onda se propaga en esta dirección, pues se va a propagar o se va a conducir en sentido a su polo positivo, por lo que siempre en estas tres derivaciones va a corresponder a una onda positiva. Luego de la onda P encontramos el complejo QRS, que va a indicar una despolarización ventricular. Sabemos que este proceso inicia con la porción septal y esta despolarización, la despolarización del septum, van a darnos la onda R. La onda Q. También, dependiendo del ángulo de visión, se va a graficar de forma positiva o negativa, dependiendo la derivada y el electrodo. Luego, el sistema de conducción
se dirige hacia el ventrículo izquierdo, que nos va a dar la onda R. Y por último, el sistema de conducción se dirige hacia el ventrículo derecho, que nos va a dar la onda S. El complejo en conjunto debe medir de 0,06 segundos a 0,11 segundos. Algo importante es que en la onda R va a ocurrir algo en las derivaciones precordiales. Como vemos, en B1 vemos una onda R muy chiquita a comparación de una onda S muy prominente. Y si vemos la derivación B5, ya vemos una onda R muy grande, muy prominente, y una onda S más pequeña, y pues este es el complejo QRS normal que siempre vemos. La razón de que acá sea más pequeña y acá sea más grande es que el ángulo en el que se ubica B1 no permite o no capta muy bien la despolarización del ventrículo izquierdo. Entonces, a medida que se va acercando, se capta de mejor forma. En un electrocardiograma normal se debe observar esta progresión de la onda R y nos va a indicar una correcta despolarización del ventrículo izquierdo. Bueno, ahora vamos a hablar de la onda T, que nos va a corresponder a una repolarización ventricular. Su dirección o su deflexión suele ser la misma que presente el complejo QRS. Esta no va a superar los 0,5 milivoltios, y en el eje X mide de 0,08 segundos a 0,12 segundos. En algunos casos, bueno, esta es la onda T. En algunos casos vamos a encontrar una onda U que va a corresponder a una repolarización tardía dada por el sistema IS-Purkinje. E intervalos, pues vamos a iniciar con el segmento PR, que va a constituir desde el inicio de la onda P hasta el final del segmento PR. Y el segmento PR va a constituir el fragmento desde el final de la onda P o el final de la despolarización auricular y el inicio del complejo QRS. El segmento PR nos va a indicar la conducción cardíaca desde las aurículas hacia el nodo atrioventricular, del nodo atrioventricular a las de His, de las de His a sus ramas y fibras de Purkinje. Entonces, este proceso es conocido como el retraso fisiológico, que es un proceso normal, pero que no debe ser muy prolongado. Mientras que el intervalo PR nos va a medir el tiempo que tarda de viajar el impulso del miocardio auricular al miocardio ventricular, o sea, como el tiempo que tarda la activación, más bien, del miocardio auricular hacia el miocardio ventricular. Pero la medición de la conducción va a ser dada por el segmento, no por el intervalo. Bueno, el segmento ST nos va a indicar la fracción isoeléctrica desde el final de la despolarización y el inicio de la repolarización ventricular, es decir, desde el final de la onda S o punto J hasta el inicio de la onda T. El punto J va a indicar el final de la despolarización ventricular. En algunas ocasiones puede presentar elevaciones y esto nos va a indicar una repolarización precoz que puede ser normal en deportistas o en personas jóvenes. Y por último, encontramos el intervalo QT, que constituye la duración del complejo QRS hasta el final de la onda T. Entonces, como ya les dije, el complejo QRS va a determinar la despolarización ventricular y la onda T, la repolarización ventricular. Entonces, el intervalo QT va a indicar el tiempo que se demora el corazón en realizar tanto la despolarización como la repolarización ventricular. Y este tiempo no debe ser menor a 0,32 segundos o mayor a 0,48 segundos. Vamos a tener algo que se llama intervalo QT corregido, que es un cálculo que nos permite cómo realizar una corrección al intervalo que nosotros contamos manualmente, o sea, los cuadritos,
para identificar anormalidades en la conducción ventricular, ya sea en un paciente que tenga QT prolongado o QT alargado. Entonces, la fórmula que les voy a explicar hoy es la fórmula de Bassett, en donde QT corregido va a ser igual a QT medido, es decir, los cuadros que contemos nosotros manualmente en el intervalo QT dividido la raíz cuadrada de una onda R a otra onda R. Entonces, si vemos acá el ejemplo, esperen, ya les hago zoom. Vamos a contar los cuadros que hay en un intervalo QT. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pero para el cálculo, por la fórmula de Bassett, tenemos que tener los datos en segundos. Entonces, por regla de 3 pasamos. Si 5 cuadros pequeños equivalen a 0,2 segundos, 9 cuadros pequeños, ¿a cuántos segundos nos van a equivaler? A 0,36 segundos. Ahora, para calcular la distancia entre una onda R y otra onda R, pues contamos de igual forma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Entonces tenemos 19 cuadritos pequeños. ¿Alguien puede hacer la conversión? A ver cuánto les da. Bueno, igual, mientras alguien hace la conversión, digo algo súper chiquito, que digamos, si no son buenos con matemáticas y no quieren hacer la conversión, digamos que lo pueden hacer más fácil, es un cuadradito vale 0,04, ¿no? Todos sabemos eso. Entonces, pues si son 9 cuadraditos, que ya nos dijo Sofía, pues 9 por 0,4, pues ahí nos da el 0,36. Entonces, o lo pueden hacer por regla de 3, o pues pueden contar cada cuadrito y multiplicarlo pues por el valor normal. ¿Listo? Sí, algo. Listo. Bueno, muchachos, alguien, alguien que nos diga cuánto es el RR y la raíz, pues. Bueno, Sofi, ¿cuánto es? Nos da 0,8 segundos la conversión de los cuadritos a segundos. Y pues ya haciendo la división, nos da que este intervalo QT corregido es 0,40 segundos. O sea, está entre los límites normales. Bueno, ¿en qué situaciones vamos a presentar un QT alargado? En situaciones de hipocalemia, hipocalcemia o hipomagnesemia. Y también por presencia de fármacos o bloqueos en el nodo atrioventricular. Y vamos a presentar acortamientos en situaciones de acidosis o hipercalemia, hipercalcemia e hipermagnesemia. Y pues ahí está el valor de referencia que también estaba en la diapositiva pasada, de 0,32 a 0,44 segundos. Listo. E igual, Bueno, entonces acá. digamos, devuélvete un segundito súper rápido. Igual, digamos, el QT corregido, o sea, ustedes están en cuarto semestre, digamos que te felicito, que muy bien que lo pongas y muy importante que lo entendamos, pero digamos que no se entren de si algo se van a llevar de la charla, no se lleven el QT corregido, digamos que tengan presente que existe y sepan sus causas, pero digamos que con ustedes cuarto semestre, que dentro de 2 meses ya van a ser quinto y van a empezar electro, me importa todo lo que vimos al principio, ¿listo? Lo que les dije, derivaciones, o sea, si quiero que se lleven algo de hoy, derivaciones, ¿listo? Y cómo se ponen los electrodos, qué derivaciones hay. Gracias, Sofi. Sí. Listo. Entonces, bueno, acá tenemos la imagen de un electrocardiograma normal para que veamos cada una de las derivaciones. Y pues, ¿alguien puede decirme qué onda es esta?
Onda P. Ujú. Y esta, ¿Cuál está señalando, Sofi? Perdón. O sea, puedes volver a mover el cursor. Es que yo lo veo como quedado. esta. Queries invertida. ¿Eh? Sí, muy bien, queries invertida. Bueno, entonces acá tenemos otro cuestionario. Entonces la primera pregunta dice, los constituyentes del electrocardiograma corresponden a... ¿Quién la puede responder? La Ujú. C. Ondas, intervalos y Sí, lo sé. segmentos. Fórmula de QT corregido corresponde a... La B. La A. La B. 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 La B, ¿no? Porque recuerden que es raíz cuadrada del segmento RR. Cuadrada. La A. La onda P corresponde a... Despolarización Sí, sí, la La Muy A. bien. Y el intervalo que comprende la despolarización y la repolarización ventricular es... A. La A. QT. Sí. Bueno, ahora vamos a ver cómo se estudia un electrocardiograma. Para el estudio del... Ay, perdón. Bueno, para el estudio del electrocardiograma debemos seguir como un orden estipulado para poder determinar bien cada una de las cosas. Entonces, primero determinamos la regularidad, luego la frecuencia cardíaca, luego el ritmo y por último el eje. Entonces, lo más fácil de identificar es la regularidad. Un electrocardiograma será regular si cada uno de los intervalos RR miden lo mismo y será irregular en situaciones en donde los intervalos RR presenten diferentes medidas. Entonces, este corresponde a un electrocardiograma irregular y este a un electrocardiograma regular. Ahora, para calcular la frecuencia cardíaca, debemos separar las situaciones. Tendremos una forma de cálculo para pacientes con un patrón regular y otro cálculo para pacientes con un patrón irregular. Existen muchísimas fórmulas para el cálculo de la frecuencia cardíaca, pero hoy yo les enseñaré dos formas por cada patrón. Entonces, para un ritmo regular, en donde vamos a hablar de la regla del 300 y la regla del 1500. Entonces, en la regla del 300 vamos a dividir 300 entre el número de cuadros grandes que separan un intervalo RR. Pues lo más recomendado es buscar ondas Rs que concuerden pues con una línea gruesa, así es más fácil buscar. Pero pues si no encuentran dos intervalos o dos ondas R que coincidan en una línea gruesa, se deberán sumar 0,2 por cada cuadro pequeño de diferencia. Entonces, por ejemplo, si tenemos un intervalo RR que tiene 4 cuadros grandes y 2 pequeños, no vamos a dividir 300 entre 4,2, sino 300 entre 4,4. ¿Sí entendieron? Sofi, te propongo, ¿por qué no lo pones en una imagen y lo explicas desde la imagen? Yo creo que les queda más fácil a todos para ver. Eh, bueno, pues digamos en esta. Entonces, por ejemplo, esta onda R concuerda con esta onda R. Entonces, pues simplemente contamos el número de cuadros grandes. Pero, por ejemplo, en este caso en el que las ondas
no concuerdan en dos líneas gruesas, pues vamos a sumar 0,2 por cada cuadro pequeño. Entonces acá tenemos un cuadro grande, dos cuadros grandes, tres cuadros grandes y dos pequeños. Entonces vamos a dividir 300 no entre 3,2, sino entre 3,4. ¿Sí me entendieron mejor? Muchachos, si no entendieron, digan, porque esto es básico. Este va a ser el primer nivel del concurso, que por lo menos espero que ustedes pasen. ¿Alguien quiere que repitan? ¿O todo el mundo entendió perfecto? Lini, ¿vas a decir algo? En serio, muchachos, sin pena. Estamos aquí para aprender. Bueno, Pues sí, ¿será que le pueden repetir una última vez? dale. Sofi, Voy repite. a, Yo. esperen, pongo una imagen de un electro para que, bueno, entonces, por ejemplo, acá, si ven que, o sea, para calcular la frecuencia cardíaca, pues sería 300 entre el número de cuadros grandes. Pero, por ejemplo, en este caso, si ven que esta onda R concuerda con una línea gruesa, mientras que esta no, entonces pues sería 1, 2, 3 cuadros grandes y 1, 2, 3 cuadros pequeños. Sí, No hasta van ahí. a dividir, no van a dividir 300 entre 3,3, sino entre 3,6, porque van a sumar 0,2 por cada cuadro pequeño. ¿Sí? Entonces, ¿sí me entendieron o Pero yo tampoco? tengo una Sí, pregunta. sí. O sea, cada cuadro pequeño no vale 0,04. No, pero es que acá no estamos midiendo los segundos, sino el número de cuadros. Ah, ok, ok. Ya. Mira, acá es un cuadro grande, tres cuadros grandes. Entonces son tres cuadros grandes y un, dos, tres cuadros pequeños. Entonces se divide 300 entre el número de cuadros grandes. Y si hay tres cuadros pequeños, deben sumar 0,2 por cada cuadro pequeño. Entonces 0,2, 0,4 y 0,6. Por eso es 3,6. ¿Ya más claro? Igual, sí, 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 pero bueno, no, sigue, tranqui. Igual, pues hay otra forma para calcularlo, en donde pues va a ser 1500 dividido el número de cuadros pequeños, perdón, acá quedó grande, pero es el número de cuadros pequeños que separan un intervalo RR. Entonces ahí ya no tienen que sumar nada. Entonces, por ejemplo, acá sería 1, 2, 3, 4, 5, pues 5, 10, 15. Serían 15 cuadros pequeños, entonces sería solamente 1500 dividido 15. ¿Sí? 1500 dividido los cuadros pequeños, ¿cierto? Sí. Entonces sí. Y pues también si prefieren, pues pueden aprenderse este orden. Entonces, un cuadro grande va a equivaler a 300 latidos por minuto. Dos cuadros grandes van a equivaler a 150 latidos por minuto. Tres cuadros grandes a 100 latidos por minuto. Cuatro cuadros grandes a 75 latidos por minuto. Cinco cuadros grandes a 60 latidos por minuto y seis cuadros grandes a 50 latidos por minuto. Entonces, pues, si concuerdan las ondas, simplemente dicen como tres cuadros, listo, 100 latidos por minuto. ¿Sí? Sí, Sofía, ya quedó claro. Listo. Y ahora, para un ritmo irregular, también vamos a tener dos formas de calcularlo. Entonces tenemos la regla de 3 segundos y la regla de 6 segundos. En la regla de 3 segundos vamos a multiplicar el número de complejos QRS que encontremos en 3 segundos por 20.
¿Cómo vamos a saber cuántos son 3 segundos? Pues yo lo calculo con regla de 3, pero también está la forma que dijo Dani, que es una multiplicación solamente. Entonces, pues 3 segundos van a equivaler a ¿cuántos cuadritos? Pues serían 15 cuadros, ¿no? Sí. Ujú. Y en la regla de 6 segundos es lo mismo, número de complejos QRS, pero en 6 segundos y por 10. ¿Listo? Entonces, pues pueden elegir cualquiera de las dos. Y 6 segundos, ¿cuántos cuadros grandes van a ser? 30. Ujú. 30. Listo. Ahora vamos a hablar del ritmo. Entonces, vamos a encontrar Mira, Sofi, tres. Sofi, si quieres, yo creo que antes de hablar de los ritmos, ¿tienes ejercicios para que hagamos frecuencia? Es que tenía unos para ritmo y frecuencia. Ok, pero no, hagámoslo Pero pues, separado. si quieres, ¿Listo? nos adelantamos y que Si calculen quieres, primero el ritmo y ya luego la. si ¿Listo? quieres, si quieres, déjame yo, si quieres, yo pongo unos ejercicios y todos los hacemos y seguimos con el ritmo, ¿te parece? Para que al final hagamos tus Listo. ejercicios. Entonces, déjame presentar rapidito, porque esto sí es súper importante, muchachos, que les quede claro. Listo. No me voy a demorar nada, espérate. Entonces, para que aclaren las dudas y les quede bien claro. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer los ejercicios y si tienen preguntas, ahorita las hacemos. Listo. Entonces, no puedo ver el chat, entonces alguien que me haga, una persona que me diga, bueno, todos miren este y calculen la frecuencia a este electro. Listo. Alguien que me diga cuánto es, por favor. De los invitados que tenemos esta noche, también pueden, por favor, participar sin pena. ¿Listo, muchachos? Bueno, pues haciendo la de 1500 porque no es exacto, o sea, como que no cae el R en una lineecita gorda, entonces ponemos a contar como los cuadritos y da 107. Muy bien. O entonces, está muy bien lo que hizo Valerie, ¿listo? Y ya ahorita les voy a explicar de la otra manera. Entonces, como no cae exacto, ¿cierto? Como nos mostraba Sofi, podemos contar de a uno. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1500 dividido 14, 107. Muy bien. Siguiente. ¿Alguien tiene alguna duda con este electro en particular? No, ¿cierto? Listo. Ahora sí, calcúlenme este, que está más fácil. Valerie, no digas, porque tú creo que ya los viste. 75. 75. Muy bien, muy bien. Entonces, 300, 150, 100, 75. Listo. Apréndase, esa secuencia se la van a aprender igual por inconscientemente, pero apréndansela desde ya. 300, 150, 100, 75, 60, 50. ¿Listo? Entonces, hay 4 cuadros grandes, 75. Esta, Sofi, también puedes participar.
como 83. ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? Sería 125. A mí también me dio 125. Upa, diferente. 120 más o menos, sí. 115. Muy bien, entonces, lo mismo. Como no está exacto, ¿cierto? Podemos contarlo de a cuadraditos. Entonces, 1, pues 5, 10, 11, 12, 13. ¿Listo? 1500 dividido 13, 115. ¿Listo? Pero digamos que está bien. La que dije 83, de pronto fue la calculadora, pero digamos, entre 125, digamos que ya es un poquito más lejos, pero digamos que está bien. ¿Listo? Si cuentan como así por encima. Este. Entonces, no se les olvide lo que les dijo Sofía. Primero, lo primero que ustedes tienen que ver es regularidad, ¿cierto? ¿Es un ritmo regular o irregular? Entonces, miren muy bien. ¿Listo? ¿Pudieron? Sí, pues 80. 80 dice Hugo. 80 a mí también me dio. 70. ¿Listo? Muy bien, igual está bien. Entonces, primero, es irregular, ¿verdad? Ya se dieron cuenta todos. Aquí hay 300, 150, 175, 60 y pico. Ah, bueno, listo. Acá hay 1, 2, 3. Ah, está diferente. Aquí hay 3, aquí hay 4. Entonces, primero es irregular, ¿cierto? Con estas rayitas ya les soplaron. Ya antes aquí les marcaron los segundos. Entonces hay 3, 4, 5, hay 6 segundos, ¿cierto? Entonces, ahora sí, ¿cuántos QRS hay en esos 6 segundos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 QRS por 10, ¿cierto? Que es la constante que ya nos mostró Sofi. 7 por 10, 7 por 10, 70. 70 latidos por minuto. ¿Listo? Si lo hacemos, sí. ¿Listo? ¿Alguna pregunta con este que es irregular? No, Listo, Dani. listo. Ah, bueno, entonces lo mismo, aquí también. Otra que, digamos, yo la de 3 no me gusta, no lo hago por 20 porque es muy poquito. Yo lo hago o con 5 segundos o con 6 segundos. Entonces, con 6 segundos ustedes lo multiplican por 10, ¿cierto? Ya nos dijo Sofía. Pero si ustedes utilizan 5 segundos, ustedes lo multiplican por 12, ¿listo? Entonces, lo mismo, 5 segundos, pues todo este regalo de QRS, que son 16 exactamente, entonces 16 por 12 igual 192. ¿Listo? ¿A alguien le queda alguna pregunta de cómo se saca la frecuencia? Calle ahora, hable ahora, calle para siempre. Puede decir, sí, yo no entendí, tranquilos. Estamos todos para aprender. Bueno, entonces a todos les quedó claro. Les voy a mostrar, no mentira. No, dale, sigue, Sofi. Y sí, sigue, dale. Bueno, listo. ¿Ya ven? Sí, señora, ya. Listo. Entonces, bueno, vamos a tener tres ritmos principales. No, mentira, Un mentira, ritmo ya. sinusal. Dime. No, ya, dale. Un ritmo sinusal, un ritmo nodal y un ritmo idioventricular. Entonces, el ritmo sinusal va a corresponder a una correcta despolarización que va a ser generada por el nodo sinusal.
Como sabemos, pues este no corresponde al marcapasos fisiológico y pues va a iniciar con una conducción eléctrica desde las aurículas hacia los ventrículos. Su frecuencia cardíaca va a estar de 60 a 100 latidos por minuto, debido a que esa es la capacidad de despolarización de los miocardiocitos P, que están pues en el nodo sinusal. Va a ser un ritmo supraventricular y ya les mostraré qué significa eso. Entonces, acá vemos, es un ritmo normal, regular, y pues sí. Tenemos también un ritmo nodal que se va a presentar en los casos en los que el nodo sinusal presente algún daño. La conducción va a estar dada por el nodo atrioventricular y pues su frecuencia cardíaca va a ser de 60 a 40 latidos por minuto, ya que esa es la despolarización de los miocardiocitos T que están en el nodo atrioventricular. Y este nodo también va a ser supraventricular. Tenemos un ritmo idioventricular que va a ser también un ritmo regular y pues se va a presentar en los casos en los que tanto el nodo sinusal como el nodo atrioventricular presenten fallos. Y su despolarización va a estar dada por las fibras de Purkinje, que como sabemos es el nivel menos eficaz de conducción eléctrica. Entonces, por eso su frecuencia cardíaca va a ser menor de los 40 latidos por minuto. Y en este vamos a encontrar unas ondas muy ensanchadas debido a la ineficacia de la conducción. Entonces, acá tenemos el modelo de conducción y lo que les decía sobre supraventricular es que como vemos, este es el nodo atrioventricular y este es el nodo sinusal. Se encuentran por encima de los ventrículos. Entonces, por eso se les da la atribución de nodos supraventriculares, mientras que las fibras de Purkinje, que se encuentran como en este nivel, se encuentran por debajo de los ventrículos, entonces por eso se les atribuye como una conducción infraventricular. También encontramos un ritmo auricular bajo, que pues va a estar determinado por la polaridad de la onda P. Entonces, si encontramos un ritmo regular que presente una onda P negativa, pero el resto del complejo sea normal, vamos a hablar de un ritmo auricular bajo, que esté negativa en las derivaciones en las que debería estar positiva, como D2, D3 o ABF, en donde se encuentren los mismos criterios del ritmo sinusal, es decir, que encontremos una onda P positiva, un complejo QRS normal y una onda T, pero que la frecuencia cardíaca sea mayor a los 100 latidos por minuto. Encontramos también una bradicardia sinusal que también va a corresponder a los mismos criterios de un ritmo sinusal, pero la frecuencia cardíaca va a estar menor a los 60 latidos por minuto. Y por último, encontramos la arritmia sinusal, que va a corresponder a electrocardiogramas en los que todas las ondas se encuentren normal, pero el ritmo sea irregular, como este que vemos acá. Entonces ahora tenemos estos ejercicios en donde en frecuencia cardíaca. Entonces voy a aumentarles. Si ven bien los cuadritos, Si lo puedes acercar un poquito más, mejor. Los grandes se ven bien, ¿no? pero pues recuerden, primero determinen la regularidad. Ok, ese es irregular. Sí, regular. Entonces, ¿de qué forma lo van a calcular? La frecuencia cardíaca. Con 3 o 6 segundos. Ujú.
Ujú. Entonces cuentan el número de cuadros grandes. ¿Y cuánto les da? ¿70? 68. Entonces vamos a contar. Decíamos que son 30 cuadros para 6 segundos. Entonces iniciemos acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Listo, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 complejos QRS. Entonces es 7 por 10. Ah, no, sí, sí, 70. Muy bien. Ahora van a calcular la regularidad, el ritmo y la frecuencia. Me avisan si necesitan que le haga zoom. Yo diría que es regular de ritmo sinusal y la frecuencia como 80 latidos por minuto, no estoy segura de eso. 83. Muy bien, 83. Listo. Ahora ¿Listo, muchachos? Vamos. ¿Quién? Pues de ritmo regular, de regularidad regular, de ritmo bradicardia sinusal Muy y bien. 42 latidos por minuto. muy bien. Muy bien, Lina. Muy bien. Entonces, les tengo un pequeño truquito. Ya sabemos cuánto es la frecuencia cardíaca normal. 60, 90, 60, 100, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos cuadritos de distancia son 100? 3, ¿verdad? 300, 150, 100, ¿sí? Entonces, si un R y Ujú. otro R están más cerca de 3 cuadros grandes, ya dicen que está taquicardia. ¿Listo? ¿Y cuánto es 60? 300, 150, 100, 75, 60. Son 5. Entonces, si un RR está más de 5 cuadros grandes separados del otro, ya dicen que es bradicardia. ¿Listo? Tengan esos tips ahí. Más de 3 pegados, taquicardia. Más de 5 lejos, bradicardia. ¿Listo? No se les olvide. Sí. Listo. Y este es el último. Entonces, igual, regularidad, ritmo y frecuencia. No quiero que responda Lina. Lina hace el ejercicio, pero no respondes, que responda otra persona.
Listo, muchachos, no es tan difícil. Vamos, alguien, rápido. Muchachos, no importa que se equivoquen, vamos. Es regular, comenzando por ahí. Muy bien. Ritmo. Gaby, dale, ritmo. Sí. ¿Cuál es el ritmo? Ah, au- auricular bajo, Muy bien. Auriculoventricular. ¿Y frecuencia? Sí. 70 y Sí, dale. 75. Muy, muy bien, muy bien. ¿Listo? 75. Igual ahí digamos que, mm, bueno, recuerden que el ritmo auriculoventricular se caracteriza por tener una frecuencia de 40 a 20. Sí, de 60 a 40, perdón, de 60 a 40. ¿Listo? Entonces, esa frecuencia 75, digamos que nos despista un poquito, pero igual está bien. Ya terminaste, ¿cierto, Sofi? Ah, juema, chicas. Falta el eje. Bueno, ¿está muy largo o no? Bueno, dale, sigue, perdóname. No, pues, bueno. Bueno, entonces ya por último vamos a ver cómo se calcula el eje cardíaco. Entonces, para iniciar debemos tener claro estos tres conceptos, que como les decía, vamos a tener una deflexión positiva si la conducción se dirige hacia el polo positivo. Vamos a tener una onda isodifásica en las situaciones en las que la conducción se dirige hacia el polo negativo, en las situaciones en las que la conducción se dirige en sentido contrario al polo positivo. Entonces, acá vamos a ver lo que les decía del sistema exiaxial, y este sistema nos va a poder permitir calcular el eje cardíaco. Entonces, como vemos, este es el triángulo de Itoven, pero pues las derivadas, como los decíamos, van a ver es no directamente al corazón, sino a lugares alejados, que como decíamos, fue el postulado que dio Beethoven. Entonces va a ocurrir una reorganización que nos va a permitir ya ver directamente los ángulos del corazón. Entonces, como vemos, vamos a tener a D1 a 0 grados, acá tenemos a D2 y acá tenemos a D3, y nos van a dar un sistema triaxial. Acá tenemos otro sistema triaxial dado por las derivaciones unipolares, que estas sí van a mantener su misma organización. Entonces, al juntarlos, vamos a tener el sistema exiaxial que nos van a permitir ver cada uno de los grados del corazón. Para poder realizarlo, existe una mnemotecnia que es Doña Flor y sus tres maridos. Entonces, vamos a omitir la letra O y vamos a escribir FLE, que son las tres derivadas unipolares, y al lado de cada una de 1, de 2 y de 3. Entonces, primero ubicamos la derivación F de esta forma. Entonces, nos va a dar el primer grado, que va a ser menos 90 grados y más 90 grados. Y vamos a ubicar la derivación que la corta a los 90 grados. Entonces, la derivación que la corta a los 90 grados va a ser de 1. Luego ubicamos la derivación L y lo mismo, ubicamos luego la línea que lo corte a los 90 grados y esa va a corresponder a la derivación de 2. Y luego ubicamos por último la derivación R y la línea que lo corte a los 90 grados va a corresponder a la derivación de 3. El eje normal va a estar entre menos 90 y más 120 grados. Vamos a hablar de un desvío a la derecha en situaciones en el que el eje se encuentra en más 110 y más 180, por acá. Y vamos a hablar de un desvío a la izquierda en donde el eje se encuentra entre menos 90 y
entre menos 30, perdón, y menos 90. Y un desvío extremo en situaciones en las que el eje se encuentre entre menos 90 y más 180. Entonces, el método 1 para calcular el eje cardíaco es determinar las derivaciones de 1 y ABF. Este método no es muy preciso, pero pues es rápido. Entonces, vamos a determinar de 1 en este electrocardiograma es positivo. Entonces ubicamos la línea en el sistema axial en su lado positivo. Y lo mismo con ABF. Entonces acá ABF también es positivo, entonces ubicamos la línea también en el lado positivo de la sección de ABF. Por lo que este paciente va a tener un eje cardíaco entre 0 grados y más 90 grados. Existe pues esta mnemotecnia para también calcularlo de forma rápida. Entonces vamos a decir que nuestra mano izquierda va a ser la derivada ABF. ¿Cómo vamos a recordarlo? Por la F de left. Entonces, si nuestra mano izquierda, que corresponde a la derivada ABF, y nuestra mano derecha, que corresponde a la derivada de 1, están arriba, significa que ambos se encuentran en su lado positivo, por lo que es un eje normal. Si nuestra mano izquierda se encuentra abajo, o sea, es decir que la derivada ABF se encuentra negativa, vamos a estar hablando de un desvío hacia la izquierda, ¿sí? Si nuestra mano izquierda se encuentra arriba, o sea, normal, y si nuestra mano derecha se encuentra abajo, vamos a estar hablando de un desvío a la derecha. Y si ambas manos se encuentran mirando hacia abajo, o sea, ambas ondas están negativas, vamos a estar hablando de un desvío extremo. Bueno, para calcular el método 2, vamos a utilizar nuevamente la mnemotecnia de Doña Flor y sus 3 maridos y el concepto de la onda isodifásica. Entonces, en un electrocardiograma vamos a ubicar la onda más isodifásica de las derivaciones del plano frontal. Puede ser ABF, ABL, ABR, de 1, de 2 o de 3. Entonces, en este electrocardiograma, la derivación más isodifásica es ABL. Entonces, vamos a ubicar ABL en el plano triaxial y luego en el mismo electrocardiograma buscamos la onda que lo corta a los 90 grados. Y si es positiva, pues lo ubicamos en el lado positivo. Ah, no, mentiras, ABL es de 2. Lo ubicamos en el lado positivo y ya nos da el eje. Entonces este paciente va a tener este eje. Entonces acá hay otros ejercicios para que calculen la regularidad, el ritmo, la frecuencia cardíaca y el eje. Entonces, pues me avisan si necesitan que le haga zoom a la imagen o algo. ¿Sí le podrías hacer un poquito de zoom, por favor? Pues es regular, creo que son como 83, 85, y el eje es positivo, normal, normal. Entonces tú decías que va a estar regular, ritmo sinusal. ¿La frecuencia cuánto dijiste? No, yo había dicho 85 más o menos. Bueno. ¿Y el eje cuánto? Normal. Muy bien. Ahora este. Listo. Hagamos este entre todos para que todos lo vayamos haciendo despacio y a todos nos quede claro. ¿Listo? Entonces, primero, Listo. regularidad, ¿cierto? Entonces, no pongas las 12 aún, sino pon el eje 2, el largo. El de abajo, hazle zoom al de abajo, al de 2. Dime.
Hazle suma al de Ah, abajo al de 2 que está largo. Listo, ahí, déjalo ahí. Listo, entonces, regularidad. ¿Está regular o no? 1, 2, 3, 4, 5 cuadros grandes. 1, 2, 3, 4, 5 cuadros grandes. Un poquito más. Sí, está regular. Listo. Entonces, ya vimos la regularidad. Ahora, frecuencia. Está sin contar. ¿Está bradicárdico o está taquicárdico? Muchachos, el truquito que les di. Bradicárdico. Está en 60. No está ni bradi ni taqui, está en 60. Está perfecto. ¿Listo? Está en el límite, Exacto, mejor dicho. exacto, está en el límite inferior. Listo. Rítmico, frecuencia normal, ¿cierto? ¿Onda P tiene? Sí, tiene onda P, tiene QRS y tiene T. Entonces, es un ritmo sinusal. Perfecto. Ahora sí, suele un poquito y vamos a ver el eje. ¿Alguien tiene alguna pero pregunta con lo que... Dime, Dani, es irregular. ¿No es irregular? Sí. ¿se me fue el audio? Es que tú dijiste que es regular, pero es irregular. Ah, ay, no vi lo demás. Ay, perdónenme. La embarré yo. Tienes toda la razón. Mi culpa, mi culpa. Entonces, es irregular, muy bien. No vi lo demás, solamente vi los 4 primeros. Qué pelota. Listo. Entonces hay que contar los 30 segundos, ¿cierto? Los 6 segundos. Entonces, alguien que Ujú. cuente 30 grandes. 2, 4, 6, 8, 10. 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Alcanzó a contar 2, 4, 6, 8 QRS. Entonces, 8 por 10, 80. Entonces la frecuencia es 80. Igual está normal. Listo. Entonces, irregular, sinusal, frecuencia de 80, eje. Ahora sí, discúlpeme, sube. Listo. Ahora sí, alguien que me guíe cómo saco el eje. Entonces, primero, ¿tiene isobifásica o no tiene isobifásica? Sí, en D1. No, ese no. Sí, Sí, ese no, es que ¿no? si le puedes hacer más suma, a ver, comprobamos exactamente. Es que bueno, ahí toca entrar a contar, ¿no? Pero ya no le puedes hacer más suma. Ah, bueno, No, tranquis. Eh, uy, yo creo que está un poquito más positiva. Pero bueno, sí, digamos que es la isobifásica. Entonces, si de uno es la isobifásica, entonces, ¿cuál es su perpendicular? A A ver, ver, Sí. Muy bien. ¿Y ABF está qué? ¿Negativo o positivo? ABF está negativo o positivo, muchachos. positivo, Listo, entonces, ¿cuál es el eje? 0,90. normal. Normal. Positivo. Normal. Sí, Normal, muy bien. El eje está en 90 grados. ¿Listo? Listo, muy bien. listo. Y ya. Siguiente.